Hola, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio Mujeres, Jóvenes y Niñas a las Ciencias que organiza la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hace 6 años, en 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. En este conversatorio tenemos a unas espléndidas invitadas. La doctora Alicia Negrón, docente en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra e investigadora titular C en el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La doctora María Teresa Sánchez, docente de la licenciatura en Geografía Aplicada del ENSIC, es investigadora titular C en el Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. La doctora Blanca Mendoza, secretaria académica del ENSIC, es docente y es investigadora titular C en el área de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y para quienes no me conocen, me presento, soy la doctora Miroslava Barragán, docente en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y en esta ocasión modero este conversatorio. Y precisamente por la trayectoria de nuestras invitadas, hemos pensado que sería muy enriquecedor para nuestro auditorio el que nos platiquen un poco más de ustedes, de la experiencia que han tenido en su vida profesional y de qué forma podemos motivar a que más niñas y jóvenes se animen a estudiar carreras científicas. Para este conversatorio hemos programado 3 rondas. Cada ronda tiene una pregunta como eje central. En la primera ronda, la pregunta central es la siguiente. El primer punto, ¿qué licenciatura estudiaron? Y el segundo punto, ¿qué les motivó a ingresar en este campo del conocimiento? Cada una de ustedes tiene hasta 5 minutos para dar su respuesta. Y le cedo la palabra a la doctora Alicia Negrón. Adelante, doctora Alicia. Pues muchas gracias por esta invitación. Es un placer hablar de ciencia porque para todas nosotras realmente ha sido nuestra pasión desde hace mucho tiempo. En particular, yo estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga en Facultad de Química de aquí de la UNAM y desde chica, cuando me dieron en primaria a leer la biografía de Marie Curie, pues me fascinó y pues yo quería ser así, científica y química en particular, aunque no sabía ni siquiera qué era la química. Pero no se me quitó esa idea y en secundaria pues seguí con la idea, pero tuve unas maestras muy malas y yo dije, bueno, ha de haber algo más que eso. Y en prepa realmente tuve 2 espléndidas maestras que me ayudaron a consolidar este camino y que pues culminó cuando yo ya entré a la universidad, que pues es un parteaguas para la vida de muchos de nosotros, y estudié química UFB, que le llaman, y desde entonces pues soy una apasionada de la química. Creo que es la elección más acertada que he hecho en mi carrera y mientras más estudia uno, pues más le gusta a uno y es un placer realmente dedicarse a lo que uno le gusta, cualquiera de las áreas que uno haya escogido, pero en particular a mí la química. Y siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay un hilito que seguir. Entonces, pues por eso, pues para las niñas y las mujeres que están en el área de que todavía no saben qué elegir, pues la ciencia es un buen camino. Y yo pues propongo también que se inclinen un poquito por la química. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, doctora Alicia. Gracias por su respuesta. Seguimos con la doctora María Teresa Sánchez. Adelante, Tere. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación a participar en este conversatorio, tanto a las autoridades como a la organización de la ENSI. Y pues lo primero que quisiera comentar es que en este contexto en que nos encontramos, la verdad es que tenemos una gran suerte de vivir en la época actual
porque se abren ya muchas oportunidades para las mujeres, ¿no? Y anteriormente no era así. Yo tuve también una suerte de desarrollarme en un medio familiar donde mis dos papás pudieron estudiar una carrera universitaria. Y a mi mamá le tocó ser un poco pionera en estas lides porque en su familia de 8 hermanos fue la primera que estudió una carrera y después de ella los demás hermanos pues siguieron, ¿no? Su ejemplo. Y ella estudió como la doctora en un momento en que las mujeres, había pocas mujeres que estudiaban una carrera universitaria y mucho menos a la hora de pedir trabajo, pues también era complicado para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese medio, pues a mí me gustaba mucho desde chica estudiar, ¿no? Y realmente sí me costó trabajo definir por qué me iba yo a dedicar a una carrera como la geografía. Yo estudié geografía, pero me decidí en el último año de la prepa, porque a final de cuentas me gustaba mucho en primer lugar tenía yo un globo terráqueo que nos regalaron y me encantaba estarlo viendo, estarlo observando, ¿no? Ver que el planeta pues puede ser muy grande, pero a la vez muy diverso, ¿no? Era un globo terráqueo así, no con los países, sino con el medio natural, ¿no? Y luego también me regalaban libros de geografía y tuve profesoras muy buenas, tanto en la secundaria como en la prepa, de geografía. Entonces no fue difícil decidirlo porque reuní por un lado un placer que me daba salir y establecer contacto con la naturaleza, y por el otro lado la curiosidad de saber por qué esas formaciones de montaña, por qué se formaban las caídas de agua, por qué unas rocas eran diferentes a otras. O sea, originalmente mi placer era la geografía física, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por salir de excursión, por el contacto con la naturaleza. Pero posteriormente, ya que estudié la carrera y estuve estudiando la carrera, tuve una gran maestra que es la doctora Atlántida Cole, que me dio clase de geografía económica. Y entonces ella me habló del instituto y hice la tesis con ella y pues me abrió un panorama nuevo que fue la geografía económica. Y además, una gran virtud de la geografía es que correlaciona todo, la naturaleza, la sociedad, la economía y hasta los aspectos políticos, ¿no? Entonces, a través de la geografía económica establecí contacto con todo lo que es la tierra, con las relaciones entre el hombre y la naturaleza y demás, ¿no? Entonces, esa fue la principal razón de por qué yo estudié geografía y hasta este momento, pues no me arrepiento, ¿no? Hago lo que me gusta y además, pues tuvimos la suerte de poder desarrollarnos en lo que nos gusta y que encima de todo nos paguen, ¿no? Por hacerlo. Así es. Muchas gracias, doctora Tere. Muy interesante. Ahora vamos con la doctora Blanca Mendoza. Adelante, Blanca, por favor. Bueno, pues al igual que mis distinguidísimas colegas, yo también quiero agradecer la invitación para participar en este evento a las personas que lo organizaron. Realmente creo que es un evento muy importante y esperamos que después de estas pláticas pues haya más niñas y jóvenes que quieran acercarse a la ciencia. Yo estudié la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y la razón que me llevó a estudiar física, pues fue que la curiosidad, que yo creo que eso es lo que nos mueve a todas y a todos a estudiar ciencias. Las preguntas de qué es lo que veo y luego viene por qué, cómo lo veo y después por qué lo veo, ¿no? Toda esa cadena de pregunta y explicación, que es lo que nos lleva a partir de la curiosidad, pues a ingresar a un campo como las ciencias. Y bueno, pues desde que yo era niña me encantaba ver el cielo, veía el cielo y claro, tiene un aspecto poético maravilloso, ha inspirado a cientos de seres humanos en este planeta. Pero yo, además de ver su magnificencia, su belleza, me preguntaba, ¿y por qué está eso ahí? ¿Por qué esto allá? ¿Y qué hay más allá?
Y entonces me enteré de que para estudiar cuestiones del espacio yo tenía primero que estudiar física. Entonces, no es que yo hubiera querido estudiar física. Yo lo que quería era estudiar el espacio y para hacerlo yo tenía que estudiar física. Entonces, es de ahí que me meto a estudiar esta licenciatura que después me permitió dedicarme a lo que ahora actualmente hago, que son las ciencias espaciales. Entonces, pues repito, el motor de todos modos de todo eso es la curiosidad. Eso sería lo que yo les podría comentar sobre esto. Muchas gracias, doctora Blanca. Gracias por su respuesta. Y vamos con la segunda ronda. La segunda ronda me parece que es muy interesante porque entraremos a la parte que más nos ponemos a pensar al momento de elegir una carrera. Y esto se refiere a los obstáculos asociados a estudiar una carrera científica. Entonces, les preguntaría a ustedes, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Cuáles fueron los obstáculos que se les presentaron a lo largo de su carrera, de su trayectoria? Y siguiendo el orden de la primera ronda, le cedo la palabra a la doctora Alicia Negrón. Doctora Alicia, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Perdonen a mi gato que no me lo he podido quitar de encima, pero bueno, le saluda. Bueno, pues es una pregunta muy importante y que debe ser analizada en cada familia, porque hay, por ejemplo, muchas tradiciones que se han perdurado, aunque han bajado, de que hay carreras que solamente son para hombres o carreras que solamente son para mujeres. Y eso no es cierto, o sea, cada uno tiene unas capacidades y uno puede desarrollarse muy bien. Lo importante es que a uno le guste hacer eso, que tenga esos deseos de entrar. Entonces, es uno de los prejuicios muy fuertes que existe y que existe en las familias. Y tú tienes que ser licenciado porque tu tatarabuelo era licenciado. ¿Cómo vas a ser físico o geólogo o lo que sea? No, tienes que ser licenciado. Afortunadamente ha desaparecido, pero no tanto. Pero el peso más fuerte es para las mujeres. En particular, en mi caso, pues yo soy casi de la época de los dinosaurios. Entonces, como la mamá de María Teresa, era pues no tan común que las niñas fueran a la universidad, aunque ya no era, o sea, sí ya era más fácil, pero siempre había ese ¿vas a ir realmente a la universidad? Entonces, pero bueno, salvando eso, son obstáculos muy reales, muy presentes y además ese un poco de rechazo de que una mujer, bueno, si estudias, pues por lo menos estudia algo humanista porque eso va más contigo que estés ahí en un andamio haciéndolo con los ingenieros. Entonces, eso yo creo que hay que desaparecerlo y eso nos toca mucho a las mujeres, a las mamás, porque a veces somos las que inculcamos muchas de estas cosas que nosotros criticamos. Mi caso en particular no es muy representativo porque en primaria éramos un grupo mixto, éramos mujeres y niños casi en la misma proporción y había pues un buen entendimiento. Secundaria y prepa los estudié en una escuela de puras niñas, entonces pues ahí la discriminación era pareja, pero no la sentí. Y en la licenciatura, ahí es uno de los problemas. Mi carrera es QFB y casi todos éramos mujeres y la discriminación era para mis compañeros. Los ingenieros químicos, que ahí era al revés, casi todos eran hombres y pocas mujeres, se burlaban mucho de mis compañeros porque les decían margaritos, etcétera, cosa injustificada y que nos molestaba a todas. Entonces, y eso es precisamente esos prejuicios. Sin embargo, bueno, yo creo que algunas veces sí se van diluyendo, pero otras no, y entonces el que por el mismo trabajo paguen diferente es algo que sí debemos de luchar en todos, y bueno, en la universidad tenemos ese colchón muy grande de que pues si entras a una categoría, te pagan por la categoría,
no porque te llames A, B, o seas mujer o seas hombre. Entonces, eso en la universidad es algo que sí se debería de tener en otros empleos, de que por el mismo trabajo sea el mismo pago y no la discriminación, porque, pues la mujer no, a ti no te contrato porque seguro que te vas a embarazar y vas a tener niños, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que luchar, pero también por otro lado, sí yo quiero enfatizar de que como mujeres podemos participar en la vida económica del país, en nuestro propio desarrollo, pero muy importante en nuestra familia. No por el hecho de ser científicas, ya no vamos a poder tener una familia, tener hijos, tener una vida social. Todo eso, al contrario, enriquece todas estas oportunidades que tenemos. Entonces, sí, nosotros como mamás, como maestras, pues tenemos que impulsar que esa desigualdad también desaparezca en el sentido, por ejemplo, de que cada profesión tiene una cierta género que no debe de ser, ¿no? Entonces, pero sí tratar de que desde niñas, si tienen un deseo, una curiosidad, que eso es muy importante, ser observadoras es cualquiera de las ramas de la ciencia es la parte básica, que observemos, 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 y de ahí no inhibir el gusto de los niños o de las niñas por una carrera científica, y en particular con las niñas y con las jóvenes, pues impulsarlas a de que van a tener la misma capacidad para desarrollarse y que además podemos contribuir a nuestro país que necesita tanto de científicos. Pues muchas gracias, sería una contribución. Muchas gracias, doctora Alicia, muy completa su respuesta. Y yo creo que también mencionar que a pesar de que es muy probable que se encuentren obstáculos en la carrera, creo que vale la pena enfrentarlos, ¿no? O sea, que es tan la pasión por estudiar una carrera así, la verdad es que hace que valga la pena el camino, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra a la doctora Tere Sánchez. Adelante, Tere. Sí, muchas gracias, Miroslava. Bueno, pues yo voy de acuerdo también con la doctora Alicia, esto que comentó de los prejuicios cuando uno está terminando la prepa y quiere estudiar una carrera universitaria, ¿no? Yo en mi caso siempre desde la primaria hasta la prepa estudié en escuela de niñas, ¿no? Y además había mucho la idea, sobre todo ya en la prepa, en el medio donde yo me desenvolví, que, ¿y para qué estudias una carrera universitaria? Te lo decían las mística, al fin que es mientras te casas, ¿no? Había mucho de estudiar una carrera y yo me acuerdo que todos estábamos muy entusiasmados, ¿no? Además en geografía, pues nunca hubo tampoco una discriminación de los compañeros y demás, porque estaba muy equilibrado la cantidad de mujeres que de hombres, ¿no? En la carrera. Una dificultad que pudo haber habido en el sentido de que uno era mujer y que salíamos mucho, la geografía es una carrera en que se sale mucho de trabajo de campo, porque si bien se hace investigación en las diferentes asignaturas, en las bibliotecas y demás, si no haces trabajo de campo, realmente no estás aprendiendo geografía, ¿no? Es decir, hay que tener contacto, como dice Alicia y la doctora Blanca, pues con la realidad, el plantearte preguntas, el observar directamente las cosas y luego plantearte preguntas y resolver las dudas, mucho de eso tiene que ver con la realidad. Entonces, cuando tú sales al campo, pues hay que hablar con la gente, hay que observar, hay que atreverse, ¿no? A preguntar, a veces a cuestionar. Y también
hay que aprender a adaptarse, ¿no? Es decir, a veces no tienes las mejores condiciones para salir al campo, a veces tienes que adaptarte a comer lo que se pueda, a las horas que se puedan, con condiciones atmosféricas a veces adversas o no agradables, ¿no? A veces se descomponía el camión. Yo me acuerdo una vez tuvimos que pasar la noche en la carretera por el camión descompuesto, ¿no? Es decir, por salir a una práctica de geología. Entonces, ese tipo de problemas son a los que te puedes enfrentar, pero siempre hay que hacerlo con buena cara y con una buena actitud de que estudiamos una carrera en donde tenemos que aprender a enfrentarnos a las dificultades que se puedan presentar, ¿no? Y por otro lado, cuando empecé a desarrollarme dentro de las líneas de investigación que había, hubo una oportunidad de trabajar en una línea que era la geografía minera, ¿no? Es decir, trabajé en la geografía de la minería y de la industria petrolera. Entonces, son dos medios en donde el dominio es fundamentalmente de hombres, ¿no? La minería la desarrollan los señores y tú vas a ver, pues, que todos los puestos más importantes en las empresas mineras, pues, son ocupados por los señores, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de empezar a investigar sobre ese tipo de temas, el de buscar, visitar una mina, salir al campo, pues ya te enfrenta a otro tipo de dificultades. En aquella época, cuando empezamos a solicitar visitas a las minas, que además la primera vez éramos 4 mujeres, ¿no? Que llegamos en una camioneta a la Sierra de Maconía y en el estado de Querétaro, ¿no? Y luego los ingenieros, aún ya habiendo pedido la visita, nos dijeron, no, pero pues aquí no hay donde las hospedemos, ¿no? Y sí tenían una casa de visitas, pero el caso es que nos querían hacer regresar y al final de cuentas le dijimos al ingeniero, bueno, pues déjenos quedarnos en la camioneta, pero pues nos preste el baño, porque ahorita ya no podemos regresar. Era un camino tremendo porque es una parte de la sierra muy accidentada, ¿no? Pero al final de cuentas nos dejaron entrar, pero en aquella época era la idea de que la mina se ponía celosa si entraban las mujeres, ¿no? Y aunque hoy día y podía haber un accidente, pero eso ya con el paso del tiempo se ha ido quitando porque sí han abierto las puertas a ingenieras de minas, ingenieras geólogas y demás dentro de las minas, pero aún así de todas maneras ve uno que trabajan más en superficie que dentro de una mina, ¿no? Entonces, igual en la industria petrolera es lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras son medios en donde uno no puede entender cómo se desarrolla la industria petrolera o la minería si no tiene contacto con ese medio, ¿no? Es decir, para entender una actividad económica hay que ver qué implica para la gente estar en un medio adverso, como puede ser un lugar aislado allá en la sierra de entre Durango y Sinaloa. ¿Qué implica para un minero estar ahí, en las condiciones en que está y además pues desarrollar su actividad? Y hay mucha gente que no le gusta ese trabajo, pero hay mucha gente que le encanta, ¿no? Y encuentra uno gente muy mayor desarrollando esas actividades. Y lo mismo en la industria petrolera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho plasmar todo eso en mapas y en un momento dado, yo decía, bueno, voy a participar en un atlas, ¿no? Y voy a hacer los mapas de la industria petrolera, pero si no conozco la industria petrolera desde dentro, no puedo yo plasmarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente es eso, ¿no? Que sí depende del tema que tú trabajes, pues puedes tener algunas dificultades en ese sentido, pero pues aquí lo importante es no echarse para atrás, ser perseverante, porque la verdad es que si ya lo vemos así en términos generales, pues la verdad es que uno acaba venciendo todos esos obstáculos, ¿no? Para poder hacer su trabajo adecuadamente. Muchas gracias, doctora Tere.
esperanzador mensaje, la verdad, y que finalmente también creo que en cualquier carrera vamos a encontrar obstáculos, no es exclusivo de las carreras científicas. Adelante, doctora Blanca, por favor. Bueno, pues a ver, con respecto a obstáculos que yo me haya encontrado, personalmente ninguno, pero sí constaté a lo largo de mis estudios que algunas de mis compañeras pues tenían trabas y que, como lo mencionaba ya la doctora Negrón, provenían fundamentalmente del entorno familiar. Pues debido a este ambiente donde los roles de género son predominantes. Entonces, bueno, la ciencia no es una actividad propia de las mujeres. Ahora, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, pues en todas las carreras que había ahí del área de física y de matemáticas, pues la inmensa mayoría de los compañeros eran hombres, las mujeres éramos pocas. Sin embargo, yo ahí nunca sentí ninguna discriminación, ni mucho menos, pues cuando uno hace bien su trabajo, no hay pues lugar a la discriminación. Entonces, yo no puedo decir que cuando estudié la carrera yo veía discriminación hacia mí porque fuera mujer. Como digo, la discriminación venía del ambiente familiar, fundamentalmente de las compañeras, no en la escuela. Y bueno, actualmente por mi experiencia docente, yo veo que ya hay muchas más mujeres que están participando en licenciaturas de las ciencias duras. Me acuerdo que en la Facultad de Ingeniería, también cuando yo era estudiante y por alguna razón llegábamos a ir o a pasar, pues solo había hombres. En la Facultad de Ingeniería no había mujeres en esa época. En cambio ahora hay muchísimas mujeres, muchísimas muchachas estudiando todas las áreas posibles de la ingeniería y están ahí haciendo un excelente papel, igual de bien que lo puede hacer cualquier joven estudiante. Entonces, yo aquí lo que veo y que me da mucho gusto es que aun cuando todavía sigue habiendo ambientes familiares en donde los roles de género se siguen considerando, ahora las muchachas y las niñas están mucho más decididas a seguir sus motivaciones. Ya no se dejan tan fácilmente convencer porque alguien en el entorno familiar les diga, no, eso no es una carrera que pertenezca más bien a un hombre. Y si se los llegan a decir, yo veo que ellas ya se paran por sí mismas y dicen, bueno, yo quiero seguir, yo quiero estudiar. Esa motivación que tienen es fuerte y estoy segura de que nada las va a parar. Entonces, sin miedo, ¿no? Por más que les digan quienes se los digan, ustedes tienen que seguir su motivación. Y si es una motivación científica, adelante. Yo les aseguro que si hacen un buen trabajo, que si son buenas estudiantes, ninguna persona las va a poder discriminar dentro del ambiente escolar. Ahora, dentro del ambiente laboral, ahí sí todavía la situación es... pues sigue siendo de discriminación en algunos lugares y como ya se mencionaba, tener esa confianza, nosotros lo podemos hacer y entonces ninguna puerta se les va a cerrar, ninguna puerta. Ustedes tienen que ir adelante siguiendo su motivación, nadie las puede parar. Y ese sería mi mensaje en este momento. Muchas gracias, doctora Blanca. Me encantó este cierre de esta segunda ronda. Justamente, ¿no? Nada puede detenerlas y estos obstáculos se pueden superar. Y pues vamos con la tercera ronda, que es la última que tenemos programada para este conversatorio.
Y queremos preguntarles dos aspectos. Primero, que nos cuenten un poco de sus líneas de investigación, qué es lo que están haciendo. Y segundo, que nos comenten por qué invitarían a las jóvenes y a las niñas a estudiar alguna carrera en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Alicia. Adelante, doctora Alicia. Sí, muchas gracias. Voy a cambiar el orden. Okay. Primero yo les recomendaría que estudiaran lo que sea, pero que estudiaran, porque eso nos ayuda como personas, como mujeres, precisamente aunque por algún motivo no trabajaran, sus hijos van a estar mejor educados que si no saben. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es algo que ya hemos observado, que si queremos estar en ciencias, debemos de ser muy observadoras de lo que nos rodea, de la naturaleza, del comportamiento de las cosas. En cualquiera de las áreas de la ciencia esto es importante. Y esto va muy unido a que tenemos que ser escépticas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente porque esté escrito o porque lo diga una vaca sagrada, como dicen ahora, lo dice, es cierto. Tenemos que dudar y que nos den demostraciones que puedan ser reproducibles. Entonces, para un científico, el ser escéptico es vital. Entonces, esa es una de las recomendaciones también. Y lo mismo, que no sigan prejuicios, ni de porque eres mujer y no debes de estudiar esto, ni porque eres de mujer, acuérdate que puedes salirte fácilmente, entonces pide poquito para que te den, con tal de que te den. No, yo creo que eso lo debemos de desterrar. Entonces, eso sería unas recomendaciones. Y también hace poco, por desgracia, murió un gran científico, el doctor Ruy Pérez Tamayo. Él tiene un libro que yo les recomendaría que lo leyeran, que se llama 10 razones para ser científico. Entonces, ahí menciona muchos de estos puntos que hemos estado analizando y que son muy importantes cuando uno está para decidir una carrera o simplemente para reafirmar que la carrera que escogió es la adecuada y cómo puede mejorarla. Entonces, yo sí consideraría que eso es muy importante. Respecto a la siguiente pregunta, o bueno, que es algo de mi línea de investigación, bueno, pues es algo muy apasionante, yo creo que para los filósofos, para los religiosos, pero también para los científicos. Y es que yo me dedico a aplicar los conocimientos de química a tratar de dilucidar cómo se originó la vida. Algo que pues yo creo que no vamos a llegar en mucho tiempo, pero que ver que hay algunos caminos químicos que pueden formar las moléculas que forman a los seres vivos, que puede haber una relación entre estas moléculas para formar otras más complejas, pues es fascinante. Y para eso necesitamos las herramientas que nos da la química, el saber pues distinguir moléculas, analizarlas, proponer caminos, etcétera, pero también es una área en la cual precisamente, como decía John Bernal, es un área tan difícil que se necesita la colaboración de muchas disciplinas. Entonces, pues los geólogos, los biólogos, los paleontólogos, los geógrafos, los físicos, todos tenemos un granito que aportar y bueno, es un problema pues muy, muy difícil, pero apasionante, apasionante y apasionante. Y quisiera mostrarles unas pequeñas diapositivas sobre algo que resume un poco de lo que hemos visto. Entonces, son como 5, entonces supongo que sí me da tiempo, Miroslava. Sí, adelante, doctora. Bueno, entonces déjenme compartir mi pantalla. ¿Sí ya la ven? Bueno, sí, ya la vemos. Bueno, entonces muchos dicen ciencia,
¿Realmente quieres estudiar una carrera científica? ¿Te gustaría estar en el área de las ciencias? No, esas carreras de ciencias son para cerebritos. Tienes que ser privilegiada para estudiar. Pues no, eso es falso. No se necesita ser genio, simplemente ser dedicado como cualquier área y sobre todo que nos guste. Eso ayuda y no hay que ser cerebritos. Pero para mucha gente estos estudios de ciencia son cosa de locos. Bueno, habemos unos que sí estamos locos, no puedo decir, pero para otros es una búsqueda que se quiere alcanzar y compartir. Y en eso estamos aquí, tratar de compartir desde las diferentes áreas, desde la geografía, la física, las ciencias del espacio, que para mí es muy importante y muy asociada al área que me desenvolvo, también la psicología, todas esas son cosas que queremos compartir y motivar para que estudien y que estudien las niñas, como les decía, no importa qué, pero que estudien. Bueno, esto de Alicia en el País de las Maravillas, y como estoy en México, me llamo Alicia, pues por eso la puse. Así, la química estudia la materia y sus cambios, y es el salero en todas las mesas, aunque ya quitaron los saleros, pero la química no. Entonces, si ustedes se voltean, en todos lados encontramos química, y todo va en la fabricación de procesos químicos. Entonces, por eso el área es importante, pero cualquier área de ciencia lo es. Por eso, en ciencias de la Tierra en particular, sus materias fundamentales son, entre física, matemáticas, también está la química. Entonces, estos cursos pues van a ser el cimiento para que construyan su licenciatura en ciencias de la Tierra. Entonces, esta es una pequeña resumen de mucho de lo que hemos estado platicando, en particular yo, y que pues espero que pues sí tengan una muy buena opción si se dedican a la ciencia. Pues muchas gracias, Miroslava. Muchas gracias, doctora Alicia. Qué interesantes reflexiones con esta presentación que nos hizo. La verdad es que muy buena, muy didáctica, y espero que nuestro auditorio se lleve este mensaje, ¿no? De la importancia de seguir tu pasión y estudiar lo que quieres, y que tengas esa inquietud por estudiar. Y bueno, vamos con la doctora Tere Sánchez. Adelante, Tere. Muy bien. Bueno, pues yo, como les decía, me orienté hacia la geografía económica, y por azares del destino también me invitaron a participar en un proyecto muy grande. Era la primera vez que un instituto de investigación en México hacía un atlas nacional. Entonces, en aquel momento, mi jefa, que era la doctora Atlántida, ocupaba un puesto de dirección ahí en la Secretaría Académica, me dijo: oye, apóyame a coordinar esto. Entonces ella me orientó hacia la coordinación de toda la sección de economía, ¿no? Entonces, mi carrera, aún dentro de la geografía económica, ha estado muy asociada a la cartografía, a la elaboración de mapas de las actividades económicas, y por eso me orienté a la minería. En primera instancia, mi tesis doctoral la hice sobre el tema de minería, y luego a la industria petrolera y a la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo me acuerdo en esa época, además como coordinadora, me tocó invitar a gente de Pemex, a gente de la CFE, para que ellos hicieran la cartografía, y me dijeron: no, si quiere le damos los datos y hágalos usted. Entonces ahí fue cuando me empecé a orientar hacia eso. Me interesaron los temas. Como les decía, yo visitamos muchas instalaciones de la industria minerometalúrgica y de la industria petrolera y la CFE, y me seguí orientada hacia allá, ¿no? Y sobre ese tipo de cosas he hecho mis trabajos. Ahora, los últimos trabajos que hemos hecho es tratar de ver cuáles han sido los efectos de todos estos, desde los cambios que ha tenido la economía desde los años 80 a la fecha, en estas actividades económicas, ¿no? Entonces, una de las cosas que te permite la geografía es precisamente
conocer a fondo pues las causas de los eventos, de los procesos, las relaciones que hay. Bueno, pues sí, la minería, pero ¿qué pasa con el impacto ambiental? ¿A cuánta gente le da trabajo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hay desarrollo en los municipios mineros? ¿No? El cómo la tecnología modifica la manera de hacer la minería, ¿no? De pasar a la minería subterránea a la minería a cielo abierto. Y todo eso, ¿qué tipo de transformaciones genera en los lugares donde se desarrolla, ¿no? Lo mismo pasa con la industria petrolera, ¿no? Ahorita, y desde la perspectiva geográfica, entender estos procesos te abre la mente, o sea, te da más apertura de horizonte, precisamente para lo que decían las colegas, aprendes a cuestionar, ¿no? Es decir, lo que estás escuchando a través de las noticias, pues te vuelves escéptica, ¿no? Es decir, si conoces cómo funciona la cosa a fondo, pues ya cuestionas una serie de noticias que te dan por los medios y que mucha gente pues no los cuestiona, ¿no? Tú como científica pues te tienen que dar pruebas de todo lo que te están comunicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la geografía es muy bonita como carrera, ¿no? Porque no nada más te ayuda a entender el porqué de todo lo que observas. Todo lo que podemos observar se concreta en un espacio, en un territorio concreto, ¿no? Y eso nos ayuda entonces para entender qué papel tiene cada uno de los territorios de un país, social, económicamente, ambientalmente, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo pienso que para querer a un país necesitas conocerlo. Y una de las motivaciones de estudiar geografía es conocer el país, pero lo puedes conocer desde un mapa, desde una imagen de satélite, hasta en vivo y a todo color visitando los lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la geografía te permite, al conocer a tu país, pues quererlo más, ¿no? Es decir, precisamente porque te identificas con su geografía, su historia, su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctora Tere. Le agradecemos mucho su participación. Ay, vamos con la doctora Blanca Mendoza. Adelante, Blanca. Gracias, Miros. Bueno, yo también quisiera tomar primero, como la doctora Negrón, la segunda pregunta. ¿Por qué estudiar ciencia? Bueno, pues quisiera abonar diciendo que el estudio de las ciencias pues nos permite conocer mejor el mundo en el que vivimos y actuar para mejorarlo. En particular sobre aquellos aspectos negativos que nosotros los seres humanos hemos causado. Y aquí tenemos el gran ejemplo del cambio global, que hoy por hoy es la mayor amenaza que está enfrentando la vida en el planeta. Y por vida no me refiero nada más a la de los seres humanos, como si fuéramos los únicos vivos aquí, sino a que las plantas, los animales, todo lo que forma el ecosistema y del cual dependemos los seres humanos. Y si estos desaparecen, pues nosotros también. Entonces, estos son aspectos muy concretos en los que la ciencia nos está proporcionando respuestas. Y bueno, aunque hay diferentes aproximaciones para resolver problemas que existen, las ciencias nos dan respuestas palpablemente efectivas para resolverlos. Y aquí otro ejemplo, el COVID. Si no hubiéramos desarrollado como humanidad un aparato científico sólido, no estaríamos ahorita contándolo muchos de nosotros. Los muertos que ha habido no sería comparable el número de muertos que ha habido si no hubiéramos desarrollado este aparato científico fuerte como son las vacunas. Entonces, este es otro ejemplo en donde la ciencia ha contribuido a resolver un problema de escala global. Y bueno, por otro lado, tener una cultura científica, estudiemos lo que estudiemos, nos da ventajas sobre las personas que no la tienen, ya que nos permite, por ejemplo, ordenar mejor nuestras ideas, hacer cuestionamientos y finalmente nos va a permitir poder resolver problemas
en el área en la que estemos de manera más eficiente. Y bueno, pues yo también quiero decir que las mujeres han probado a lo largo de la historia que son capaces, tanto como los hombres, de hacer ciencia y sus aplicaciones y hacerlo muy bien. Y me parece a mí muy notable que a pesar de un entorno socioeconómico adverso, ha habido siempre grandes aportaciones a la ciencia y sus aplicaciones realizadas por mujeres. Y finalmente, ¿por qué estudiar ciencia? Pues porque es muy divertido, es muy divertido. Entonces, pruébenlo, la verdad es que les va a gustar y les va a encantar. Ahora, respecto a lo que yo hago, yo me desarrollo en el área de las ciencias espaciales y en particular estudio el clima espacial. Que el clima espacial tiene que ver con toda la actividad que presenta el Sol y que impacta nuestro planeta. Obviamente no solo nuestro planeta, todos los cuerpos que están en el sistema solar son impactados por la actividad del Sol, pero en este sentido, pues hablamos de la Tierra porque somos terrícolas. El clima espacial tiene efectos muy importantes sobre la tecnología que está tanto en superficie como en tierra, porque un evento de actividad solar es capaz de inhabilitar los satélites de telecomunicaciones. Y pues como ya estamos globalmente dependientes de la tecnología, todos estamos dependiendo en este planeta, ya que es la aldea global de la tecnología, hay desperfectos en satélites de telecomunicaciones y se va la luz, no hay celular, horror, no hay celular, pero también falla el suministro de agua, no hay banca, en fin, todos aquellos sistemas de los que dependen las telecomunicaciones, del suministro de energía eléctrica, de agua, etcétera, pues pueden fallar. Por otro lado, pues imagínense las consecuencias económicas que puede tener un evento extremo de actividad solar para la economía mundial. Entonces, es muy importante por eso el estudio del clima espacial. También entre las cosas que yo estudio referentes al clima espacial está el impacto que este tiene en la temperatura terrestre y en la vida. Se ha identificado que ha habido épocas en las que una actividad solar mayor o menor ha contribuido a que la temperatura de la Tierra sea mayor o menor, lo que implica eso ahora a nivel global. Impacto en la agricultura, impacto en la atmósfera, en fin, un impacto global muy importante. Y en cuanto a la vida, hay estudios que en particular pues han mostrado que cuando hay mayor actividad solar hay una mayor perturbación de la presión arterial de los mamíferos, entre ellos pues los seres humanos. Incluso hay estudios que han comprobado que para los grupos vulnerables esto ha implicado la muerte. Entonces, de ahí pues la importancia que tiene el estudio en particular del llamado clima espacial. Y bueno, pues yo creo que con eso terminaría mi participación con esta pregunta. Muchas gracias, doctora Blanca Mendoza. Un gusto escucharla y entender un poco más de sus líneas de investigación. La verdad es que ahora que las escucho, ¿no? La verdad, cada una de ellas es apasionante, la verdad. Y gracias por compartirnos su experiencia, gracias por acompañarnos en este conversatorio y por hacer un espacio en su agenda para estar con nosotros. Les agradecemos mucho. En Facebook nos mandan varios agradecimientos a ustedes por la inspiración, por ser una inspiración para la comunidad. Les agradecen mucho. No hay preguntas. No sé si alguna de ustedes quiera hacer un comentario de cierre, agregar algo más. Pero la verdad es que estamos muy contentas de haber hecho esta reflexión y sobre todo de motivar a las niñas, a las jóvenes para estudiar una carrera científica. Y creo que este tipo de eventos, esta es la importancia de este tipo de eventos, ¿no? De ampliar horizontes y sobre todo de ir a lo mejor rompiendo con estos prejuicios y motivando más tanto a niñas como jóvenes para que si les interesa una carrera científica,
que se animen a hacerlo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos viendo pronto en otro evento. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Muchas gracias. Estudian ciencia, se van a divertir. Sí. Zoología. Sí. Gracias, doctora. Perdón por el gato. Saludos al gato, que es científico. Gracias, hasta luego. Bonita tarde a todos. Hasta luego. Gracias por